de Pedro 2, versículo 4. Primera de Pedro 2, verso 4, como habíamos dicho el martes anterior, hace 2 martes, ¿verdad? El martes pasado fue seminario en Heredia. No, ya el martes pasado nos reunimos. Ok, yo sí llegué el martes pasado. Bueno, ya no recuerdo, sí. Ok, está bien. Sí. Ah, sí, sí, correcto. Está bien, estamos entonces, primera de Pedro 2, versículo 4. Primera de Pedro 2, verso 4, nos dice la escritura. Vamos a leer del 4 al 8. Esto lo leímos creo el martes pasado, pero no nos enfocamos en él. Dice la piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Ok, vamos a ver. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él él es poderoso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces aquí tenemos un panorama, tenemos una similitud, tenemos una semejanza de la piedra, ¿verdad? Simboliza a Jesucristo. Es simbólico, ¿verdad? La comparación que hacen, como una piedra o una roca representa el fundamento de la fe, que es Jesucristo. Entonces, cuando algo está cimentado en la roca, cuando algo está cimentado en la piedra, cuando ¿me ayudas con...? Sí, pues yo tengo calor aquí. Cuando algo está cimentado en la roca, que es Cristo Jesús, que estamos en la fe verdadera, ahí es donde inicia el caminar cristiano, el caminar espiritual. Ahí es donde inicia todo lo que este caminar de iglesia, eclesiástico, donde nuestra fe va a Cristo, que es la roca, que es la piedra. Ahí inicia la salvación, ahí inicia la vida eterna, completamente, absolutamente. Entonces, acercándonos a él, dice el 2, versículo 4, piedra viva. ¿Por qué piedra viva? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Por qué piedra viva y no piedra muerta? Saben que hay dos tipos de piedra. Hay piedra viva, la que le llaman, la cascajo, que revientan ahí en algunos tajos y le llaman piedra viva. Tiene más brillo, tiene algo diferente. Hay otra que es como porosa. Entonces, en temas de construcción, pues no es piedra viva, en este caso. Y Jesucristo es piedra viva porque Él resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para darnos salvación, para brindarnos salvación a cada uno de nosotros. Él representa la fe, Él representa la salvación de cada uno de nosotros. Él es la piedra angular que desecharon los edificadores, ya pronto lo vamos a ver. O sea, los edificadores son los que inician una construcción, ¿sí o no? ¿Verdad? Los edificadores desecharon esa piedra. La mejor piedra la quitaron. Y vamos a ver esto pronto, ¿verdad? Vosotros también, aquí nos incluye. Primero está Cristo. Aparece Cristo como piedra preciosa. Vamos a ver Efesios 2, verso 20. Efesios 2.
versículo 20, podemos leer del 19. Vamos a ver. Dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, verso 20, ahora nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermanos, tenemos que tener la claridad de que nuestra vida no puede estar edificada o fundamentada en las cosas de este mundo, sino que claramente en los rudimentos según Cristo, Colosenses 2, versículo 8. No los rudimentos según el mundo, sino los rudimentos según Cristo. Tal vez vemos Colosenses 2, verso 8 y leemos juntos para no pasar la página acá. ¿Qué nos dice? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿verdad? Y continúa diciendo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, no podemos ser edificados sobre el fundamento del mundo, sobre los rudimentos del mundo. Y lamentablemente traemos eso muy arraigado. Lo que me enseñaron, lo que aprendí, cómo me trataron, cómo me enseñaron, cómo me dijeron que era, así. Ahora no, ahora es como dice la Biblia que es. Eso es ser edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Ya no sobre su enseñanza primaria que recibiste desde niño, sino sobre el fundamento que recibimos de parte de los apóstoles, donde nos dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? El Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Tenía la garganta bien hasta que llegué aquí. Primera de Corintios. Primera de Corintios, la semana pasada estuve bastante afectado de la garganta, pero ya vamos de salida. Nos dice Primera de Corintios 3, versículo 10. Primera de Corintios 3, verso 10. ¿Lo tenemos? Nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido manifestada, que me ha sido dada, perdón, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿y qué dice? Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Continúa el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces necesitamos hacer una comprensión de esta lectura. Venimos de Efesios 2:20, donde dice que debemos de ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces aquí se aparece el apóstol Pablo como apóstol, el apóstol Pablo, ¿verdad? Como apóstol, diciendo en el versículo 10, 3 verso 10,
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Quién le da esta gracia al apóstol Pablo? Dios. Entonces, Dios le da la gracia al apóstol Pablo y le da la sabiduría para que nos edifique a través de sus cartas. Y nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. El arquitecto o el ingeniero, ¿verdad? Juntamente peritos también. Tenemos los tres individual, o puede haber una persona que sea las tres, tenga las tres profesiones también. Dice que yo como perito arquitecto puse el fundamento. El arquitecto, el ingeniero, el encargado de la obra dice, esto se chorrea así, con varilla de este calibre, con arena y piedra y tanto, y la fórmula 2 por 1, tanto de cemento, 2 de piedra por 2 de arena por 1 de cemento. 2 por 1, 3 por 1, 3 de arena por 1 de cemento. Y él es el que dice, porque él es el responsable ante el colegio de ingenieros de cómo va a quedar esta estructura. Entonces, el arquitecto, el perito, el ingeniero dice, es así, es así, es así. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Si el fundamento es bueno, nada lo va a destrozar, no se va a quebrar, no se va a reventar, no se va a destrozar. El apóstol Pablo está colocando el mejor fundamento del mundo. ¿Quién sería entonces? Cristo mismo. Continúa él diciendo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Entonces el apóstol Pablo predica, trae el evangelio, trae la palabra, trae la salvación por medio del conocimiento que se le fue dado por medio de Jesucristo, pero cada uno mire cómo sobreedifica, cada uno mire cómo se comporta. Cada uno mire cómo va su vida espiritual. Cada uno vea cómo va su comunión con Dios diaria, cómo va su lectura diaria, cómo va su congregación, cómo va su predicación. Cada uno mire cómo sobreedifica en el fundamento que ya está puesto, que es Jesucristo, que nos salvó. Entonces, esta carta, 1 Corintios, está hablando a la iglesia. Entonces nos está diciendo a nosotros hoy en día cómo estamos sobreedificando. Tenemos el fundamento, de ahí hacia arriba nosotros sobreedificamos sobre el fundamento. Entonces eso es su vida cotidiana. ¿Cómo está sobre Jesucristo? Ya Cristo nos salvó por medio de la fe en la sangre de Él, ya Él nos rescató. Ya estamos preparados por medio de la fe en su sangre para ir al reino de los cielos. ¿Cuántos están preparados? ¿Están listos? O sea que si temblara de 10.8 y nos cae todo esto encima, ¿qué? Preparados, listos. Si alguien no se siente preparado, hablemos al final porque no vaya a ser, ¿verdad? No vaya a ser un problema eso. Entonces, necesitamos estar listos. Ya estamos sobre el fundamento. ¿Cómo sobreedifica? Ahora hay muchos materiales, hay muchas formas de poder hacer una casa. Algunos la construyen en la forma tradicional y hasta el día de hoy la más segura, que es en bloc, ¿verdad? Si le colocan las varillas a cada 40 o a cada 60 máximo, como debería ser, es una casa que va a durar toda la vida, bien fundamentada, con una buena cimentación, con una buena zapata corrida y todo lo demás, ¿verdad? Entonces va a estar muy bien. Pero otros se edifican en prefa. El prefa no lleva tanta varilla, no lleva tanta formaleta, no lleva tantas cosas, pero resulta que funciona también. Es más económica, es antisísmica. Pero si la tasan, si viene el perito, entonces dice, bueno, es en block, vale más. Es en prefabricado, vale menos.
Y si es en liviano, la tasan en menos. Y también funciona, es metal forrado con Duroc o otros materiales y por dentro en gypsum, que es aislante del fuego, ¿verdad? Y demás, pero es más propenso a un hueco, un golpe o algo así, ¿verdad? Pero también funciona, pero vale menos. Entonces, esto lo podemos comparar al hermano que se esfuerza, al hermano que es valiente, al hermano que ora, al hermano que está constante, que sabe lo que cuesta estar aquí sentado un martes, todo lo que tuvo que hacer, desde qué horas hubo que levantarse para estar sentado aquí. Y cuántas carreras y cuántos padecimientos y cuántas trifulcas pasar y nadie sabe, pero usted sí sabe y Dios también. Usted está sobreedificando bien su casa. Pero si hay otro que no le cuesta nada, no le cuesta venir, pues se queda en la casa, no, hoy no tengo pereza, hoy no tengo ganas. Entonces está sobreedificando con madera o con paja, ¿verdad? Peor aún, con paja. Un chispazo y se quedó sin casa. Entonces necesitamos ver cómo sobreedifica cada uno. Y eso es algo que solo usted puede hacerlo. Es algo que solo yo puedo hacerlo. Yo edifico mi casa sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Y usted edifica su estilo de vida, usted edifica su vida espiritual, su vida cotidiana, sobre el fundamento que es el mismo mío, Cristo Jesús. Y estamos bien hasta ahí. Ahora, ¿cómo sobreedifica? No vaya a ser que sea de paja y venga el lobo feroz y le haga y se le fue la casita. ¿Verdad? No me acuerdo bien del cuento, pero esa parte me acuerdo. Entonces tenemos que estar fundamentados, ser verdaderos hijos de Dios. Ahora en 1 Pedro 2, ahora lo vamos a leer, donde ya lo leímos, pero ahora le vamos a recalcar un poco más, donde dice, creo que es en el 5 o 6, bueno, ahora lo vemos, nos dice, pero vosotros, piedras vivas, o sea, Jesús es la piedra, la roca, Jesús es piedra viva, pero también el apóstol Pedro nos dice, nosotros, piedras vivas, o sea, que tenemos que ser y seguir las pisadas de Jesús. Y tenemos que seguir el ejemplo de los discípulos. Y tenemos que seguir el fervor, el amor, el anhelo por el prójimo, sin importar qué haya que hacer. Debemos de hacerlo. Entonces usted sabrá cómo sobreedifica. Su vida espiritual es muy suya. Usted no puede hacer nada por mí, pero yo no puedo hacer nada por usted tampoco. Es algo que tiene que salir de su interior y entender que usted como hijo de Dios y Dios como padre quiere que usted sea obediente. Quiere que usted vaya en la línea. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Obediencia. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Nosotros hasta cuándo deberíamos de obedecer si imitamos a Jesús? Hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo es de imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Hasta cuándo imitó Pablo a Jesucristo? Hasta la muerte y muerte decapitado. No sé cómo vamos a perecer nosotros, si vendrá el arrebatamiento y si estamos listos, ¿verdad? Entonces, nos podremos ir. Si estamos listos, estamos preparados. Una vez más les digo, no puede haber peor momento que venga el arrebatamiento o rapto, como dicen algunos, que es un sinónimo, no está en la Biblia, pero es un sinónimo de arrebatamiento, de zarpazo. Y quedarse, no, ya empezaría el infierno ahí mismo, sin haberlo echado al infierno. Imaginan ya darse cuenta que no hay otra opción, que nada de lo que haga va a funcionar. Entonces lo mejor es estar obedientes hasta la muerte, ¿verdad? También deberíamos nosotros de ir por ahí en esa línea. Entonces leemos el 10 nuevamente, conforme a la gracia que Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien cambia el fundamento, si alguien construye su vida cotidiana en otro fundamento que no es Cristo Jesús, está perdido. No sería salvo, o sea, no tendría fe. O sea, ¿cómo va a construir? ¿Cómo te va a dejar el ingeniero aquí la chorrea para que usted continúe en bloque su casa hacia arriba y usted se vaya a la arena, donde el agua del mar se le mete y se lleva todo, y la lava por debajo y se va todo por allá? Entonces no sería alguien ni sabio ni salvo, ¿verdad? Si construimos otro. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, eso es buen material. Primeros tres, buenos materiales, y estamos siendo muy lineales a la palabra de Dios. Después la madera es un buen material, es eterno, si depende del tipo de madera, si no se moja, si no hay fuego, si no hay exposición a la intemperie, entonces ya hay condiciones. Entonces puede ser que funcione, pero en una prueba puede ser que se te vaya a ir. Entonces, ¿cómo está su fe? ¿Está robusta? ¿Está fuerte como el oro? ¿Está fuerte como la plata? Es como piedras preciosas. El granito es una piedra que pulen y se ve hermosísima. Hay un granito exótico que es algo pero maravilloso, carísimo pero maravilloso. Son buenas, resisten el fuego, el granito resiste el calor. El cuarzo es muy bonito, muy lindo, pero vieras que no resiste, se explota. El granito sí, es una buena piedra. Entonces, ¿con cuál de estas estás edificando tu vida de fe, tu vida cristiana? ¿Con madera o con heno? ¿Qué es el heno? ¿Alguien es campesino aquí? ¿Qué es heno? ¿Ah? Zacate seco, hacen pacas de zacate seco. Y bueno, un día en Escazú o Santana, no sé, en algún lado de esos, seguro algún chistoso algo le tiró encendido a un camión con heno y se incendió, era una bola de fuego completa. Porque el heno es zacate seco, precisamente toma fuego, pero son segundos y está, ese es el heno, exacto, pacas de zacate. Ok, la mufla tiró chispa, una chispita de la mufla. Lo cargó mucho, pero con una pequeña chispa. Entonces, es tan débil ese material como para construir una casa, que sería una fe muy débil. Sería muy débil, muy endeble, ¿verdad? En la fe. Y cualquier cosita, se fue. Heno o hojarasca. ¿Qué es la hojarasca? Lleva un hojarascal. La hoja cae del árbol, se seca en el suelo y se enciende. Un día yo estaba soldando ahí, sentía los pies calientes, pues yo seguía soldando. Cuando me di cuenta era que se incendiaron las hojas que estaban abajo en los pies y ya me estaba incendiando también los pies. Yo sentía caliente los pies, porque ellas agarran fuego por nada. Entonces, estos son materiales de la tierra. Los primeros tres son materiales de Dios, que ahí va la fe, que ahí va la esperanza, que seguimos luchando, que San Ramón, sí, para el Señor, para Cristo, que seguimos con esa fe, ¿verdad? Aquí no declaramos ni confesamos ni nada, no, aquí tenemos que trabajar, aquí tenemos que orar, aquí tenemos que seguir invitando, aquí tenemos que seguir invitando a las casas, abriendo casas y visitando gente. Si alguien quiere escuchar, vamos a ir. Recuerden, tengo, excepto miércoles y martes, los días disponibles entre semana para ir a las casas. Díganme y vamos. Es necesario predicar la palabra, es necesario predicar el evangelio. ¿Vieron cómo están los terremotos? Cada vez en aumento, en aumento, en aumento. Me acuerdo cuando empecé a dar seminario, casi nadie le hacía mucha bulla a los terremotos. Y ahora no dice que los terremotos aumentaron y ya todo el mundo está así, ¿verdad?
como una piña mal pelada, solo ojos, porque ahora se está notando más lo que dice la palabra. Sigue este Kevin Kushner, ¿verdad? Buscando la paz. No, Jared Kushner, no sé, el yerno de Donald Trump. Sigue por allá en el Medio Oriente, que es judío. Sigue por allá en el Medio Oriente, que no creo que sea el anticristo de paso, pero los demás lo quieren tildar así. Sigue abriendo paso, me imagino, al anticristo, ya lo que ha de venir. La tierra se está acomodando para un temblor, para un terremoto, dice Apocalipsis, como nunca antes ha habido. Nunca antes ha habido un terremoto tan grande como el que va a haber. Y ahí está todo preparándose, todo. Rusia y China, 8.000 millones de langostas se salieron a Rusia y salieron a China y se comen todo a su paso, tengo el video y todo, después lo pasamos. Impresionante, increíble. Lo podemos pasar al final, páseselo a Josué. Entonces estamos viendo cómo hay una cantidad de información veraz, real, ¿verdad? Que no son IA ni mucho menos, donde se están cumpliendo las profecías. Nosotros mínimo deberíamos de luchar por predicarle a una persona al día. Había una canción por ahí en la antigua levadura, uno más para Cristo. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer, uno más para Cristo. ¿Para qué? Para que otros también tengan la oportunidad. Ya nosotros tenemos el fundamento, edifiquemos bien. ¿O a alguien le gusta una casa que la lleve el viento? ¿O a alguien le gusta, vamos a ver, en vez de Duroc, que es liviano, que está más o menos todavía, ponerle cartón comprimido, delgadito, que le hace así de 3 milímetros? ¿Verdad que no? Si no queremos fortaleza. Así debe ser nuestra vida con Dios, fuerte, firme, convencidos, caminando sobre un objetivo. No podemos caminar por caminar, tiene que ser objetivo. Nuestra misión, nuestro esfuerzo, dedicación, si se requiere y se le puede llamar sacrificio, de venir acá y escuchar la palabra el martes y el domingo y el sábado a las 7, que es reunión de matrimonios, para todos los matrimonios, reunión de matrimonios este sábado a las 7 de la noche. Inscríbase en Conraquén. Si se requiere, que es un sacrificio, pero que valga la pena, que haya un objetivo, y ese objetivo que sea construir sobre esa edificación una casa espiritual fuerte, con material de Dios, haciendo tesoros en el cielo y no aquí en la tierra, no con material de la tierra, sino con material del cielo. Continúa el versículo 13. La obra de cada uno, en 1 Corintios 3:13, nos dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, ¿cuál sea? El fuego, ¿qué dice? ¿Serán probados o no serán probados? Vamos a ser probados. Vamos a ver si su fe está fundamentada o no está fundamentada en la roca que es Cristo. Vamos a ser probados, pasados como por el fuego. Primera de Pedro 1:7, lo podemos leer desde el 6. Primera de Pedro nos dice que vamos a hacer que nuestra fe va a ser probada. Primera de Pedro 1, versículo 6, puede ser. Vamos a leer desde el 3, tenemos tiempo para desarrollar el tema. Nos dice: una esperanza viva. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Una esperanza viva, ya la tenemos, que otros tengan una esperanza viva. Por ejemplo, tenemos que seguir luchando por la hermana María Rosa, ¿verdad? Tenemos que buscarla, llamarla, no la hemos vuelto a ver, ¿verdad? Ajá. Seguir. Hermana Evelyn vino el domingo, trajo familia y todo. Muy bien, entonces ahí vamos, seguimos luchando, seguimos con esa esperanza para otros también.
Entonces, primera de Pedro 1, versículo 3, nos dice, leamos juntos, por favor, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para nosotros, reservada en los cielos, una herencia eterna, incorruptible e incontaminada e inmarcesible, no se marchita. Una flor sale y se marchita. Esta herencia que tenemos no se marchita, no muere, es viva, es eterna, ¿verdad? Continúa el versículo 5, leemos juntos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, ¿cuándo? En el tiempo postrero, cuando venga Cristo, seamos arrebatados, ahí está manifiesta nuestra salvación. Y ahora sí, nos despojamos de este cuerpo pecaminoso que nos avergüenza, que avergüenza al Espíritu Santo que ya tenemos dentro de nosotros, ya justificados, santificados por medio de la sangre de Cristo. Entonces ya alcanzamos esa salvación. Y continúa, que dice que es en el tiempo postrero. Estamos en el fin de los tiempos postreros. Versículo 6 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿qué dice? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, hermanos, yo no les puedo decir quién sí y quién no, pero yo desde que renací, estoy como piñata, ¿verdad? Me dieron como piñata, puro palo, ¿verdad? Pero con la convicción y la alegría y la salvación, todo lo que sucedió, todo lo que se perdió, todo lo que pasó, pasó. Yo feliz con mi salvación. Esta tierra la tenía patas arriba, en buen español coloquial. Pero la salvación, mi espíritu estaba feliz. He hablado con otros pastores y no, desde que fueron salvos todo bien, ¿verdad? A mí no fue así, no tuve esa experiencia. Pero aquí nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, a mí fue necesario, por lo que veo, si era necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, lo que yo nunca hubiera hecho, lo hice después de que renací. Nunca. En mi orgullo anterior, en mi ego, en mi grandeza, en mi ignorancia anterior, hubieron cosas que nunca hubiese hecho. Nunca me han internado en un hospital, allá fui a dar a un hospital, me internaron, nunca me han operado, allá me operaron. Nunca me ha dado nada, me dio COVID. Entonces, extrañamente, situaciones económicas, siempre salía adelante, pues ya no salía adelante, ya no pude salir adelante. Tuve que entregar un D-Max 2015, ese tiempo era bastante nuevo, ¿verdad? En el 2017 tenía 2 años apenas, un carrote y una casa y todo, se quebró, pero yo siempre salía adelante. Después ya no pude, ya no por mi fuerza. Entonces se nos ocurrió la genial idea a un cuñado y me dice, alquilábamos la casa, ¿verdad? Que perdimos, entonces la entregamos y yo alquilaba otro lado, entonces el cuñado me dice, ya no alquile más y venga, construya el lote, un lotecito en Aguasimo, ya lo conocen algunos, ¿verdad? Venga y vive en la casa mía. Él de muy buena fe, pero uno de los cuartos era de 2.50 por 2.30 y solo la casa de nosotros medía más de 2 por 2. Entonces uno entraba a la puerta así y había que tirarse hacia la cama, porque la puerta estorbaba, no podíamos entrar de frente. Con muy buena intención. Yo nunca hubiera hecho eso, nunca. Yo siendo pecador, siendo evangélico falso, nunca lo hubiese hecho. Después de que nos operaron la casa donde estaba el cuñado, mis hijos durmieron 6 meses en un sillón, en sillones, eso era lo que había, la salita ahí, sillones.
6 meses estuvieron ahí. Porque yo me iba para donde el cuñado y empezaba la casa. Pero me fui para donde el cuñado y me operaron. Hasta ahí llegó todo. Entonces, ahí tuvieron que dormir 6 meses y nosotros a como pudimos, y ahí hasta que me recuperé pudimos hacer la casa, y ahí fuimos caminando. Yo ir a dormir o a vivir donde mi suegro, jamás y nunca. Pero donde mi cuñado había grasa y recién operado no podía subir gas. 15 días allá donde el suegro. Vea, hermano, ustedes no saben lo orgulloso que era yo. Ni yo sabía hasta que me di cuenta de todo eso. Después de que yo renací, es como agarrar un trapo limpio, según yo, ¿verdad? Y limpiar, no sé, como un reguero de café, así, que queda bien negro el trapo, así. Entonces, yo sentí que me pasaron por todo el piso, limpiaron el piso conmigo y ahora sí. Era necesario que yo pasara por estas pruebas, porque sí, yo bien orgullosito. Yo no ponía los zapatos y no tenía un ganchito de marca ahí, ¿verdad? No voy a decir la marca, porque por si ni me están pagando nada. No me ponía ropa si no era deportiva. Cuando a mí, el Señor, porque solo el Señor me llama al pastoreo, pues yo ni quería ser pastor. Después de que renací, digo, no, no sé nada, no sé ni dónde estoy parado. Entonces, después del tiempo, después de que me llaman al pastoreo, ya yo vuelvo a ver el closet, ¿verdad? La ropa, y no tengo ni esto tenía así, para vestirme. Todo era sport, que era lo que me gustaba, la frescura, sport, todo. Cambiar la forma de vestir, ya después empecé a comprar como unos zapatos de chain como de 6,000 y 17,000, ya yo me ponía ahora cualquier cosa, ya por donde Dios me mandó, ya me dijo ese ganchito, se fue, ya yo me ponía cualquier cosa, no había ningún problema, pero era necesario que fuera pasado para que mi ego, y para ver si era salvo, porque si no yo hubiera dicho, no hombre, y me voy, y todo seguro en la iglesia, y para qué esto, con una paz de que era salvo, el resto fuimos, y hasta aquí estamos, y Él no nos ha abandonado. Pero, versículo 6, 1 de Pedro 1, verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A mí fue necesario, yo no sé a usted, si será necesario o si ya lo pasaron. 7, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué dice? Para que sometida a prueba vuestra fe, es que la fe no se somete a prueba hasta que usted llegue a una situación donde usted dice, ¿qué hago? Ya no pude hacer más. Señor, y ahí, hasta ahí, nos acordamos. Señor, ahora sí, ya no me quedan más haces bajo la manga. Ya yo no puedo hacer más. Yo llegué a ese punto. A mí siempre se me dio el tema de que la empresa que tenía me generaba mucho. Entonces me metía en cualquier enredo y cualquiera salía. Pero cuando esa empresa quiebra, pues ya no podía salir de los enredos. Hasta que llegué y dije, ahora sí, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? Ahí fue probada mi fe. Cuando ya no había de dónde, ni cómo, ni cuándo. Entonces, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe es mejor que lingotes de oro guardados en la casa o en el banco. Entonces, ¿qué prefiere usted? Todos están pensando en el lingote de oro. ¿Cuántos billones van? La fe es más preciosa. ¿Por qué? Porque con la fe alcanzo salvación. Con el dinero, con oro, no alcanzo nada más que cosas terrenales. En cambio, con la fe alcanzo la vida eterna. Y es más preciosa que el oro, por ende, ¿verdad? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego. Si se quema no era oro, y si resiste, pues sí lo era. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. Entonces, hermanos, nuestra fe tiene que estar fundamentada en el fundamento que es Cristo Jesús. Nada más, en la fe, en la roca, en la piedra que es Cristo Jesús. Hechos 4, versículo 11. Hechos 4, verso 11.
4. Hechos 4, versículo 11. Leemos juntos. Nos dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo hay que pueda traer salvación. Llámese como se llame. Llámese Buda, llámese Alá, llámese, los musulmanes adoran a Alá y Mahoma musulmán y era un profeta, según ellos, y otras cosas. O llámese, no sé, sabios allá, Confucio, sabio chino, llámese como se llame. Nadie en esta tierra, en este mundo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso el fundamento que yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, pongo que es Cristo Jesús, porque no hay otro fundamento. El que tiene otro fundamento va para el infierno, sí o sí, se acabó, tatán. Si tiene otro fundamento y no es de Cristo, ¿de quién es? Del diablo, de este mundo. Y no hay otro, y no hay quite, no hay más. Este Jesús, dice el 11, es la piedra reprobada por los edificadores. ¿A quién le está hablando el apóstol Pedro y Juan acá? Le está hablando a los judíos. Esos eran los edificadores. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero como él vino, aquí está Pedro y Juan ante el concilio, les dicen: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, por vosotros. Ustedes crucificaron a Jesús, ustedes lo desecharon, es la piedra reprobada. Eso les estaba hablando el apóstol Pedro, que ya había predicado y 3,000 se habían convertido a Cristo Jesús por medio de la palabra. Y aquí va, ya se había predicado también y 5,000 también ya habían creído. Aquí en el versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Era como de 5,000. Entonces, en el 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Eso, para poder seguir, tenemos que entenderlo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Lo hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Es llevar una aureola, ir así. ¿Eso es lleno del Espíritu Santo? Puede ser que le está dando un ataque, una hora así, pero no es lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pedro no iba así, ¿verdad?, flotando en ropa blanca ni iluminado. El apóstol Pedro iba lleno de la palabra de Dios. Iba convencido, con una fe inquebrantable, al punto que le estaba hablando a los que acababan de matar a Jesús hace unos días. Y les estaba hablando: ustedes fueron los que los mataron. Encarando a los mismos de los que él se había escondido y había negado 3 veces a Cristo. Con una fe inquebrantable. Primero el apóstol Pedro, una persona muy débil en la fe, que negó 3 veces a Cristo. Pero ahora vemos que hace sobre el fundamento, ahora está construyendo, ya no está construyendo en bloque, está construyendo con paneles y chorreado, que es mejor que el bloque todavía. Así es como hacen los edificios, ¿verdad? Chorrean así todo, y son paredes de concreto puro de 20 centímetros. Y aquí el apóstol
Pedro ya está fortalecido y convencido y listo para morir por Cristo Jesús. Listo para morir por la predicación de la palabra. Ya le había predicado 8,000 que habían sido salvos y sigue ahora ante el concilio. Entonces dice que en el 8, nuevamente 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿A quién está hablando? A los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notoria a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, ¿qué? Crucificasteis, a quien ustedes mataron, está diciendo el apóstol Pedro, si fuera Tico, ¿verdad? A usted, lo que ustedes mataron, dice: el que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Le están achacando una sanidad y lo están interrogando por esa sanidad. Y el apóstol Pedro, ¿qué dice? Sí, es que yo soy muy. No, por Jesucristo, el que ustedes crucificaron, que ustedes mataron en la cruz, este hombre está sano hoy entre nosotros, lleno de la palabra de Dios y convencido, con una fe inquebrantable. Esa es la fe que tenemos que tener para que nuestras familias, para que nuestros vecinos, para que nuestros invitados puedan llevar la palabra de Dios. Una fe inquebrantable. Los invito a tener esa fe que tenía el apóstol Pedro. Si me matan, me matan. Si perezco, que perezca. Si muero, muero. Si voy a predicar y sale un loco volando bala, aquí estoy, pero estoy predicando. Una fe inquebrantable. Se enoja, que se enoje, pero yo le estoy diciendo por dónde va. Y le estoy dando la solución. Que se enoja solo, porque le estamos dando el fundamento que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces continúa diciendo, 11, este Jesús, ahora sí, es la piedra reprobada por vosotros, por ustedes lo mataron, los edificadores, los judíos, los escribas, los fariseos, edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, ha venido a ser lo principal, ha venido a ser lo único, ha venido a ser lo perfecto. Por medio de Jesucristo no hay otra opción de poder entrar al reino de los cielos. Aunque algunos dicen que le dicen a alguien que interceden, y eso es otra cosa. Y eso no es bíblico. Así que nadie puede interceder por nadie. Aquí solo Jesucristo dice, yo soy el camino y la vida, y nadie vendrá al Padre si no es por mí, dijo Jesús. No hay otra opción, no hay otro camino. En ningún otro, ¿verdad? Y en ningún otro hay salvación. Entonces, ¿cómo yo a través de pedir perdón o hacer una oración de fe con alguien, yo me salvo? Y no conozco el Evangelio de Jesucristo, y no conozco la sangre derramada en la cruz del Calvario, y no conozco la forma en que ya Jesús canceló mi pecado. Entonces, hacer una oración o pedir perdón no es suficiente, porque solo en Cristo encontramos salvación. No es algo que dependa de nosotros, sino ¿de quién? De Dios, únicamente. Salmo 118, verso 22. 118, versículo 22. Salmo 118, verso 22, vamos a ver. ¿Lo tienen? Ok, entonces leemos juntos, por favor. Nos dice 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa
a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos delante de él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y quién es el que viene en el nombre del Señor? Jesucristo, la roca, la piedra viva que desecharon los edificadores, la piedra angular, principal, perfecta, la única piedra. Fue desechada por los edificadores, pero a nosotros, ¿qué dice? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vino Jesús y nos salvó. Hay una canción por ahí, bendito, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ya el Señor vino, y ya el Señor canceló, y ya el Señor pagó por los pecados. Y ya los apóstoles siguieron, y ya venían en el nombre del Señor, y ya murieron martirizados. Y el Evangelio se ha mantenido hasta hoy para que usted, como piedra viva, que ya vamos a leerlo, no lo hemos leído, ¿verdad? Bueno, lo leímos, pero no lo profundizamos. Ahora nosotros tenemos que venir en el nombre del Señor. Ahora le toca a usted, me toca a mí venir en el nombre del Señor. Ya vino Cristo, ya murió y resucitó por nuestros pecados, ya vinieron los apóstoles, ya fueron martirizados, se mantuvo el Evangelio por muchos mártires a través de la historia y ha llegado a nosotros el Evangelio puro. Ahora, ¿a quién le toca? Piedras vivas. Piedritas vivas. Nos toca a nosotros. Primera de Pedro, vamos a buscar nuevamente. El 2, versículo 5. Lo tenemos. El 2, verso 5. Dice, vosotros, ustedes, yo, vosotros también, ¿cómo? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a dejar el 5. Vosotros también, ¿a quién le habla? Aquí estamos. Nosotros también. Recuerde que todo lo que se le dijo al pueblo de Israel es como ejemplo para los que viven en los postreros tiempos. Y estamos en los postreros de los postreros, estamos en el final de los postreros tiempos. Se nos dice a nosotros, 1 Corintios 10, versículo 11. Ejemplo para nosotros todo lo que se le dice al pueblo de Israel. Vosotros también como piedras vivas, ahora sí, sed edificados, ¿cómo? Como casa espiritual, hablando de oro, piedras preciosas, ¿verdad? Está hablando de espiritualmente, fortaleza espiritual. Vosotros también como piedras vivas, pregunto, primero, ¿seremos espiritualmente piedras? La piedra es fuerte ya, es dura. Pero hay piedra viva y piedra muerta. Hay una piedra así que pesa un montón y hay una del mismo tamaño, más grande, que pesa menos que la viva. La viva está como porosa, livianita. La muerta está porosa, livianita. La viva es pesada, de viaje, usted siente una laja, ¿verdad? Pesada. Entonces pregunto, punto 1, ¿espiritualmente eres una piedra fuerte? ¿O eres la porosa esa que sí se quiebra, se despedaza toda, que es el famoso lastre, ¿verdad? Es una piedra livianilla. Ahora, entonces, si es una piedra, ok, perfecto, ya es piedra. Ahora nos invita a que vosotros también, y nos dice, como piedras vivas, no como piedras muertas. O sea, espiritualmente vivos, no espiritualmente muertos, sino que se nos llama a ser piedras vivas. ¿Cómo mantenemos la vida espiritual? Con oración diaria. Póngase un horario de oración, un tiempo definido de oración donde ni va a contestar el teléfono. Es que me llama el jefe, entonces haga antes de estar en el trabajo o después de que salió del trabajo.
usted sabrá cómo se acomoda. Piedras Vivas, póngase un horario de oración. Y esa oración incluye a todos los que a usted les gustaría que lleguen a los pies de Cristo, juntamente con su vida espiritual, claro está. Entonces, un horario de lectura bíblica. Piedras vivas, no muertas, vivas. Tenemos que estar vivos espiritualmente. Por ahí, unos conocidos, una publicación de cosas tangibles, de las cosas de este mundo, ¿verdad? Que podemos tocar. Le sacan fotos y bendición de Dios. No hay nada más alejado de la verdad que eso que hicieron. ¿Cómo hacer bendición de Dios? Más bien eso los alejó de la comunión. Conseguir esos objetivos. Gente que conoce la palabra. Bendición de Dios y un poco de cosas tangibles ahí, en foto. Nada más doloroso que eso. Tenemos que tener cuidado, o sea, tener claro qué es la bendición de Dios. La bendición de Dios es espiritual. ¿Está bendecido por Dios? Hasta orando todos los días, claro. Es que estoy bendecido por Dios, la palabra estás leyendo. Eso es la bendición de Dios. Es que los hermanos, vieras qué bonito la congregación, te estás congregando. Esa es la bendición de Dios. Vieras que hoy le pude hablar a un amigo, una amiga aquí, viera que parece que sí, que estás predicando. Esa es la verdadera bendición de Dios. De ahí en adelante, si tenemos casitas, si tenemos carrito, tenemos trabajito, tenemos comidita todos los días, ya eso es añadidura. ¿Verdad? San Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero la bendición de Dios es la espiritual. Además también dice que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. También, si Dios quiere darnos también económico, no hay problema. Si tenemos un corazón para el Señor, no hay problema. Si alguno de aquí es millonario, no tiene ningún inconveniente. Si su corazón está con el Señor. Si su espíritu está con Dios, primeramente, ¿verdad? Y tenemos ese amor por el Señor, primeramente. Entonces, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? ¿Nosotros qué? El cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. Pregunto, ¿cómo tiene usted su casa? ¿Cómo tiene usted su espíritu, su templo del Espíritu Santo? Basta con sacarse exámenes y nos damos cuenta cómo andamos con ese templo. ¿Ah? ¿Anda muy bien o muy mal? ¿Bien? Ok. Tenemos que cuidar este templo del Espíritu Santo con una alimentación correcta, balanceada. Y si le puedes agregar ejercicio, ni hablar. ¿Por qué? Porque si no tenemos salud, ¿cómo predicamos? El Espíritu no se va a salir de nosotros a predicar mientras usted está tirado en la cama ahí con 800 de azúcar. Porque no deja de comer dulce. Entonces tenemos que hacer algo. El templo somos nosotros. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa, templo espiritual y sacerdocio santo. Eso está más fuerte aún. Ahora hasta sacerdotes deberíamos de ser espiritualmente. Primera de Pedro 2, versículo 5. Okay. Sacerdocio santo. Entonces, ¿qué significa un sacerdote santo? Significa una persona apartada para Dios. Eso es un sacerdocio santo, apartado para mi Señor, apartado para Dios. Dice, para ofrecer plata, oro. Cada quien, diezmo, ofrenda, como dicen por ahí. Cada quien sabe lo que tiene que dar y si es hijo de Dios, usted sabrá su compromiso con Dios. Pero aquí no dice dinero. Aquí no nombra dinero. Dice sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El sacrificio tiene que ser espiritual, del Espíritu, aceptable a Dios, ¿verdad? ¿Por medio de quién? De Cristo, que nos da la salvación. En ningún momento podemos omitir al Salvador, a la piedra angular, a la roca de tropiezo para algunos, para nosotros de vida eterna, para la gloria de Dios, la piedra angular, la perfecta, la única. Entonces, sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Toda nuestra gratitud al Padre por medio del Hijo. Eso es la línea correcta. Sin el Hijo no fuéramos al Padre. Él envió a reconciliar al mundo con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. El mundo estaba apartado. La raza humana, toda la creación humana estaba apartada de Dios por el pecado que entró en Adán. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el pecado de Adán? Obedecerle a la doña. Desobedecer a Dios. Vengan el sábado mejor en los matrimonios y arreglamos esta situación. El sábado que hay reunión de matrimonios. Ok, entonces, desobediencia fue el pecado de Adán. Y por medio de él, el mundo entero quedó separado de la presencia de Dios. Por medio de Jesucristo viene a reconciliar al mundo con Dios. Entonces, nosotros, nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, nuestra solicitud, todo debe ser en el nombre de Jesús. Todo lo que pedirlo en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad del Padre. Porque si no hay voluntad del Padre, por más que usted pida, no va a suceder, ¿verdad? Entonces tiene que ser este sacrificio espiritual, o sea, si es una oración aceptable a Dios. Ahí tenemos que meditar. ¿Cómo oramos? Empiezo a orar, me duermo y otra vez. ¿Qué estamos dedicando a Dios? ¿Será aceptable a Dios o no será aceptable? Reúnase con su jefe, reúnase con una persona que usted considere bastante de estima y de importancia, y haga una conversación y empiece a dormirse. Rapidito les dije, ya no, vaya a duerma usted, yo voy jalando. O esté hablando con esa persona, empiece a distraerse y a contestar el teléfono y a cambiar esto, y se va por allá y viene por acá. Creo que tenemos que cambiar muchas cosas. Vamos a ver los milagros espirituales de Dios en este lugar, pero los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Si queremos ver esa respuesta de Dios acá en este hermoso pueblo de San Ramón, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar sacrificios espirituales aceptables, que sean aceptados por Dios. O sea, si aquí viene la señora presidente de la República y dice, quiero conocer misión, palabra de vida, San Ramón, mínimo la atendemos como una persona, como si viniera cualquier otra, ni más ni menos, pero le atendemos bien, le prestamos atención. Imagínense que empiece a hablar con nosotros. Mira, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es la palabra? ¿Y cómo es el evangelio? Y usted empieza a dormirse, usted empieza a explicarle y se duerme, y cabecea, y hace de todo. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace ella? Y yo, no, voy para otro lado, no me presten atención. Nuestro sacrificio a Dios tiene que ser agradable. La lectura debe ser un tiempo agradable a Dios. Nada hace con 80 páginas por día si no entendió nada. Todo lo que hagamos a nivel espiritual, agradable ante Dios. Pero si no le agradaría a otra persona, menos a Dios. Imagínense cómo estamos nosotros en esa línea, cómo estamos cruzando esa línea. Entonces, el versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis
Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer a los que no creen en Cristo Jesús, serán condenados al fuego eterno. Sí o sí. Al que no cree, entonces, para todos los judíos que no creyeron, vino a ser piedra de tropiezo. ¿Cómo será tropezarse con una piedra? La muerte. En este caso de Jesucristo, la muerte eterna. Tropezar por no creer. Eso sería, sería atroz, ¿verdad? Totalmente, por todos lados. Vamos a leer Isaías 8, versículo 14, ya para ir finalizando. Las 9:30, oigan. Isaías 8:14. Isaías 8, verso 14, nos dice: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apedreados. Serán apresados, perdón. Y serán apresados. Ya esos son los lentes, ¿eh? Sí, pues ya tengo luz. Ya esos son los lentes. Es que me quedó una parte aquí. Y serán apresados. Nos dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra, ¿para qué? Para tropezar. ¿Por qué? Porque todo el que no creyó tropezó ¿en quién? En Jesucristo. No hubo forma alguna de que el pueblo de Israel, o todo el pueblo de Israel, creyera en Cristo. Pocas personas creyeron en Jesús. Romanos 9, verso 23, nos hace una referencia también por ahí. Romanos 9, verso 23. Estos son solo pinceladas. Recuerden que la Biblia, según los estudiosos, tiene más de 63,000 referencias entre sí, ¿verdad? Entre un y otro libro. Romanos 9, verso 33. Romanos 9, versículo... Okay. Romanos 9, verso 33 nos dice... Por acá. Vamos a leer del 30, pues esta es una parte muy importante, muy hermosa, muy importante, que empieza con signo de pregunta. ¿Qué nos dice el subtítulo, los que tienen la Biblia ahí en la mano? ¿Cómo alcanzamos justicia? La justicia que viene de Dios, por fe, dice el apóstol Pablo. ¿A quiénes? A la iglesia que está en Roma. A eso les está diciendo. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, nosotros, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Esa es la que nosotros alcanzamos, los gentiles. No íbamos tras una justicia y por la misericordia de Dios tenemos la justicia que es por fe. 31. Mas Israel, los judíos, Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ellos iban por la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés, tratando de cumplirla, no podían. Pero según ellos, por ser el pueblo elegido por Dios, ya eran salvos. Entonces, por la ley, ningún ser humano podrá ser justificado delante de Dios. Lo dice el apóstol Pablo en repetidas ocasiones, en Gálatas. Y nos dice entonces el 31 nuevamente, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe,
sino como por obras de la ley, pues tropezaron ¿en qué? En la piedra de tropiezo. Y una vez más sale acá la palabra y dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Isaías 28:16 tiene esa referencia también. Entonces, Jesucristo, salvación para el que cree, y piedra de tropiezo y roca de caída para el que no cree. Dice el 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, apóstol Pablo, judío. ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? Este es el anhelo, esto debería ser el anhelo de nuestro corazón por San Ramón, por las almas que le rodean a toda esta zona. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Eso tiene que ser el anhelo de nuestro corazón. ¿Y cuál debe ser nuestra oración? Por salvación. A todos los que nos encontremos, prediquemos la palabra, predicamos el evangelio. Y por salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hay mucha gente que tiene celo de Dios, hay muchos evangélicos que no nos escuchan, ¿verdad? Hay muchos católicos que no nos escuchan porque ellos tienen celo de Dios y les da miedo escuchar algo que no sea lo correcto según sus creencias. Entonces, no, yo no escucho porque me da miedo. Entonces, con una gran ignorancia, no escuchar la palabra. ¿Cómo le da miedo a la palabra? Nosotros no predicamos nada más que no sea la palabra. Sería una ignorancia muy grande no escucharla, no a nosotros, a la palabra, ¿verdad? Entonces ellos tenían celo, dice el apóstol Pablo, en el versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa conforme a ciencia? No conforme al conocimiento de la palabra, eso es ciencia. Conocimiento de Cristo, del evangelio. 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4, lo leemos todos juntos, por favor. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Todavía hay judíos ortodoxos, ¿verdad? Mesiánicos ortodoxos, que creen en Jesús, pero se salvan por la ley. Entonces, tal vez esos sean de los 144,000 que cuando ya la iglesia sea arrebatada, como creen en Cristo, van a creer al evangelio ya correctamente, ya no por la ley, sino por la fe, y sean de los que se salven. Entonces, tenemos una gran tarea como piedras vivas, ¿verdad? Que acabamos de leer y volvemos a leer en primera de Pedro y finalizamos. Primera de Pedro 2, versículo 5. Le vamos a dar lectura. Primera de Pedro 2, versículo 5. Y si no se va a acordar de nada de esta hora y 30 minutos, llévese este versículo y póngalo en práctica. Si no se va a acordar de nada en 72 horas. Primera de Pedro 2, versículo 5 nos dice, leemos juntos en voz alta. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. 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 ¿Qué significa amén? Así se ha hecho, así se haga, eso es cierto, eso es real, eso es verdad. Eso significa amén. Que así sea en cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hermosa noche. Gracias porque